extraordinario. Cruzar el océano Atlántico no en un yate ni en una lancha a motor, sino de pie sobre esto. Su moto de agua. Otros lo han intentado, pero nadie lo ha conseguido. Álvaro está decidido a ser el primero. Ha preparado su Sea-Doo especialmente para esta expedición. Ninguna moto de agua normal podría resistir el viaje. Vamos allá. Esta moto de agua tiene muchas modificaciones. Especialmente las radios, el GPS, os lo voy a enseñar. Ha reforzado el casco para protegerlo de los golpes que va a recibir en el océano. Ha instalado inyección directa en el motor, aumentando su autonomía, un sistema de navegación por GPS, radio de corto alcance, un acelerador en cada lado para no forzar demasiado una sola mano, ya que navegará durante horas sin parar, y una potente bomba de achique, por si acaso la moto hace agua. Aún así, la moto de agua no es más grande de lo normal. Mide solo 2,5 metros de largo y 1 de ancho. Aunque Álvaro contará con un barco de apoyo, en la práctica va a estar solo en medio del océano durante todo el viaje. Es un gran reto. 3.000 millas náuticas, más de 5.000 kilómetros, a través de mares tormentosos, arriesgándose a encontrar vientos huracanados y olas de 8 metros. Ha tenido que prepararse para este aislamiento, para mantenerse alejado de la civilización durante 6 semanas, haciendo ejercicios todos los días, entrenando tanto su cuerpo como su mente para el reto que lo espera. Nadie sabe mejor que Álvaro lo difícil que va a ser. Durante los últimos 10 años ha hecho muchos viajes épicos subido a su moto de agua, pero ya ha fracasado 3 veces en su intento de cruzar el Atlántico, siempre a causa de problemas logísticos. Su cuarto viaje coincide con el aniversario del último viaje de otro navegante famoso que cruzó el océano. Hace 500 años, Cristóbal Colón navegó desde las Islas Canarias hasta el Nuevo Mundo en su cuarta travesía atlántica. Álvaro seguirá una ruta muy similar. La primera tierra que avistará al otro lado del Atlántico será la diminuta isla de Antigua, a más de 5.000 kilómetros de distancia. Al menos ese es el plan. Numancia. Hostia. Antes de zarpar, Álvaro se detiene a rezar en la misma iglesia que se supone que visitó Colón hace 5 siglos. En esa iglesia me sentí muy emocionado y recé por los motivos por los que hago estas expediciones desde hace ya 22 años, que son convencer a los jóvenes para que no abusen del alcohol y las drogas, que sean valientes para enfrentarse a la aventura de la vida, luchar por sus metas, por sus sueños y tener el coraje de decir no. Consciente de la enorme dificultad de realizar la primera travesía del Atlántico en moto de agua, Álvaro decidió que antes de nada necesitaba un buen entrenamiento, un viaje de entrenamiento de 5.000 kilómetros. Así que cuando llega al Atlántico ya ha viajado con su pequeña moto desde Roma por el Tíber y el Mediterráneo. Para poner las cosas aún más difíciles, las tormentas que se levantan durante el día lo obligan a viajar a menudo durante las frías noches. Sin embargo, el viaje le granjeó un récord mundial, el del viaje en moto de agua más largo hasta el momento. Un récord que él mismo batirá si consigue cruzar el Atlántico. El 3 de mayo, Álvaro sigue los pasos de Colón, adentrándose en el Atlántico. Su viaje ha empezado por fin. Un solo hombre en su diminuta embarcación frente a un inmenso océano. Me acuerdo de cuando la última de las Islas Canarias quedó atrás. Sabía que si volvía a ver tierra, sería la tierra de América, a 3.000 millas por delante de mí. Y fue una sensación muy agradable. Era impresionante estar ahí, en ese desierto azul.
A pesar de que mide poco más de 2,5 metros de largo, la moto de agua deja atrás fácilmente al barco de apoyo, mucho más grande. Pero Álvaro no puede adelantarse demasiado. A las 6 horas debe reunirse con el barco para repostar 50 litros de combustible. En el Atlántico tenía una autonomía de 80 millas, 70 millas, dependiendo de las condiciones del mar. Y esperaba al barco de apoyo. Y en marcha me lanzaban una manguera y repostaba sin pararme. A veces, las condiciones del mar eran tan malas que no podía acercarme ni a 10 metros del barco porque podría golpearme. Y se acabó. Así que tenía que tener cuidado de no acercarme demasiado. Lleva 5 días de viaje y ya ha recorrido más de 1000 kilómetros. Un viento de cola estable de 20 nudos le está permitiendo avanzar a buen ritmo, y también al barco de apoyo. Ha pasado el punto sin retorno. Su barco de apoyo no tiene motor, de forma que depende de los vientos alisios que aquí soplan del este. No hay manera de dar la vuelta y regresar a las Canarias. Pero incluso en medio del Atlántico encuentra las más pintorescas señales de la presencia del hombre. El balón que lleva impreso hecho en Pakistán sigue las mismas corrientes que Álvaro. Probablemente recibió su última patada en Europa o África, y quizá termine siendo utilizada de nuevo en América. Álvaro sigue adelante avanzando entre 10 y 16 horas diarias. Es toda una paliza para su cuerpo. Tiene que estar en pie todo el tiempo para no lesionarse la columna, pero eso significa que puede acabar en el agua si una ola azota la moto de lado. Estás siempre lleno de sal. Bebes mucha agua salada. En una moto de agua hay poca protección contra los elementos, e incluso el neopreno de su traje empieza a provocarle rozaduras. Te duele tanto que la moral te baja muchísimo, porque sabes que cada día te dolerá más y más. Al final acabas lleno de sangre, con las manos llenas de heridas, y la cara, a causa del sol. Recuerdo que tenía los labios completamente cortados, y también sufres quemaduras. El viento te corta la piel aunque te protejas. Se me cayeron las uñas de las manos y algunas de los pies incluso, porque es imposible escapar del agua fría, sobre todo por las noches, y a veces es muy doloroso. Pero es algo para lo que tienes que estar preparado y procurar no pensarlo. Aunque te duela, intentas no pensar demasiado en eso. A una velocidad de 30 nudos es imposible relajarse. Tiene que mantener la cabeza fría si quiere tener bajo control la moto. Aún así, Álvaro se cae de la moto por lo menos 10 veces al día. Es el momento en el que es más vulnerable, ya que durante la mayor parte del tiempo está a kilómetros de distancia del barco de apoyo. A veces era bastante peligroso caerse. Había mucho viento y alejaba la moto de mí. Tenía que nadar muy rápido para alcanzarla. Por eso, a veces, cuando hacía mucho viento, llevaba el chaleco salvavidas para poder nadar rápido y llegar hasta la moto. Aquí hay pocas oportunidades de descansar. Pero aún así, encaramado en la moto, Álvaro intenta dormir un poco mientras espera que lo alcance el barco de apoyo. Era muy difícil dormir en la moto. Muchas veces me caía. Pero estaba tan cansado que habría podido dormir en cualquier sitio. Enseguida volvemos con... Álvaro de Marichalar ha recorrido un tercio del océano Atlántico navegando sobre una pequeña moto de agua.
Monta de pie con las rodillas dobladas para absorber el impacto de las olas y evitar lesionarse la columna. Pero su única protección frente a los elementos es un traje de neopreno. Su pequeña embarcación no ha sido diseñada para un viaje tan largo. Necesita una revisión diaria a bordo del barco de apoyo. Pero incluso subir a bordo del barco resulta difícil. Era bastante difícil subir la moto al barco para la revisión. A veces las olas eran tan altas que me arriesgaba a romper la moto y a matarme, porque era muy peligroso. Gracias a Dios, al final aprendí a hacerlo. Y a partir del cuarto o quinto día, resultó mucho más fácil. Pero los 4 primeros días fueron terribles. Era muy difícil subirla a bordo. Para que su viaje se considere un récord, Álvaro debe recorrer toda la distancia a bordo de la moto. Por eso, mientras la tripulación cambia el aceite y revisa el motor, el catamarán arría las velas. Álvaro aprovecha la pausa para recuperar el sueño atrasado. Durante estos 7 días, desde que zarpó de las Canarias, el mundo de Álvaro ha sido una dolorosa mezcla de incomodidad y peligro. Así es como ha vivido durante gran parte de la última década. Nada que ver con lo que podría imaginar la mayoría de la gente en España. Porque Álvaro es miembro de una de las familias más importantes de la nobleza española, un empresario de éxito y también uno de los solteros más deseados de España. En tierras que durante generaciones han sido propiedad de su familia, se encuentran las ruinas de un antiguo asentamiento llamado Numancia. Hace más de 2000 años, mientras gran parte de Europa caía ante el poder de la antigua Roma, este pequeño pueblo resistió durante 20 años. La historia de Numancia y su lucha de David contra Goliat siempre ha inspirado a Álvaro. Por eso ha llamado a su moto Numancia. Él y la moto se están enfrentando al poderoso océano y hasta ahora resisten. La de Numancia es una historia de resistencia, del triunfo de las ideas, de la capacidad que todos nosotros tenemos para llevar adelante nuestros sueños, nuestras metas. En el océano tienes que respirar ese espíritu. Tienes que estar seguro de que no vas a abandonar. Si no estás seguro, es mejor que ni lo intentes. Pero si estás seguro de que nunca te vas a rendir, es posible. Lo consigues. Después de unas horas de espera mientras la Numancia pasaba su revisión, Álvaro está de vuelta en el agua y avanza a toda velocidad hacia el horizonte. El catamarán iza las velas y al menos para algunos miembros de la tripulación es hora de relajarse e incluso de pescar. Solo de nuevo. Los pensamientos de Álvaro se vuelven hacia Cristóbal Colón y su pequeña flotilla de barcos, avanzando lentamente hacia el Nuevo Mundo hace 500 años. Podía imaginarme las carabelas perfectamente. Como todo el mundo sabe, siempre iban en grupos de 3, a veces 4, y navegaban juntas hasta América. Y yo pensaba que tenían que ser hombres muy valientes, pero aún así estaban muy protegidos, porque estaban dentro de sus barcos. Yo estaba ahí sin ninguna protección, de pie todo el tiempo. No tener protección significa que es vulnerable a los caprichos del océano. Y ahora mismo, mientras piensa en el aislamiento de Colón, se encuentra en la parte más remota del océano, en medio del Atlántico, a más de 2000 kilómetros de tierra y muchos kilómetros por delante del catamarán. Precisamente el peor lugar para que ocurra una desgracia. Pero eso es lo que está a punto de pasar. Mientras avanza por el mar, de pronto una fuerte ola lo golpea de lado.
El brutal impacto lo lanza al agua. Esto ya ha ocurrido muchas veces antes, pero esta vez es peor. El impacto ha abierto el compartimento estanco en el que guarda su teléfono vía satélite. La Numancia empieza a hundirse. Álvaro está aislado. Está flotando en el agua, acordándose de los tiburones que lo han estado siguiendo durante varios días. Álvaro se da cuenta de que no hay posibilidad de rescate. Podría usar su reloj de emergencia para enviar una señal de alarma, pero para cuando alguien respondiera ya sería demasiado tarde. No tenía energía en la moto, así que la radio y el GPS no funcionaban. Todos los instrumentos de apoyo se habían hundido. Los veía a lo lejos, hundiéndose. La moto estaba llena de agua, casi hundida. La mitad sobresalía por encima del agua y la otra mitad estaba sumergida. El barco de apoyo estaba, según mis cálculos, a unas 25 o 30 millas náuticas. Eso son unas 3 o 4 horas de distancia. No podían saber dónde estaba yo, porque el GPS no funcionaba. Así que me encontraba en una situación muy complicada. En esa ocasión, el final estuvo cerca y sentí muchas cosas diferentes. Pero la verdad es que creí que no había nada que hacer. Intenté calmarme porque lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso. Te quedas sin fuerzas y pierdes la capacidad de controlar la situación. Tienes que estar muy tranquilo. Yo intentaba estar tranquilo. Pensé, vale, lo peor que podría pasarme es morir de frío en 3 o 4 horas. Lo único que puedo hacer es intentar sacar el agua de la moto. Sacarla a flote y seguir adelante va a ser difícil. Me va a llevar mucho tiempo conseguirlo. Gracias a la bomba que instaló, consigue vaciar el agua del casco. La situación es crítica. Ha pasado varias horas en el agua, de modo que el barco de apoyo lo ha adelantado sin verlo. Muy despacio. Mi pequeña embarcación volvió a flotar y pude seguir adelante. Por fin consigue arrancar de nuevo la Numancia y se apresura para alcanzar al catamarán. Dos semanas después de zarpar de las Islas Canarias, Álvaro empieza a ver pájaros. Es la primera señal de que están acercándose a América. Pero todavía tiene que recorrer 900 kilómetros. Fue asombroso. A 200 millas de tierra ya pude ver algunos delfines. Eso era una muy buena señal. Muy despacio me acercaba a América. Tras más de 16 días en el mar, Álvaro vislumbra Antigua en el horizonte. Cuando vi tierra en el horizonte, sentí una sensación increíble. Pero todavía me faltaban unas 8 horas para llegar a tierra. Tuve que mantener la calma. Álvaro de Marichalar ha recorrido un tercio del océano Atlántico navegando sobre una pequeña moto de agua. Monta de pie con las rodillas dobladas para absorber el impacto de las olas y evitar lesionarse la columna. Pero su única protección frente a los elementos es un traje de neopreno. Su pequeña embarcación no ha sido diseñada para un viaje tan largo. Necesita una revisión diaria a bordo del barco de apoyo. Pero incluso subir a bordo del barco resulta difícil. Era bastante difícil subir la moto al barco para la revisión. A veces las olas eran tan altas que me arriesgaba a romper la moto y a matarme, porque era muy peligroso.
Gracias a Dios, al final aprendí a hacerlo. Y a partir del cuarto o quinto día, resultó mucho más fácil. Pero los 4 primeros días fueron terribles. Era muy difícil subirla a bordo. Para que su viaje se considere un récord, Álvaro debe recorrer toda la distancia a bordo de la moto. Por eso, mientras la tripulación cambia el aceite y revisa el motor, el catamarán arría las velas. Álvaro aprovecha la pausa para recuperar el sueño atrasado. Durante estos 7 días, desde que zarpó de las Canarias, el mundo de Álvaro ha sido una dolorosa mezcla de incomodidad y peligro. Así es como ha vivido durante gran parte de la última década. Nada que ver con lo que podría imaginar la mayoría de la gente en España. Porque Álvaro es miembro de una de las familias más importantes de la nobleza española, un empresario de éxito y también uno de los solteros más deseados de España. En tierras que durante generaciones han sido propiedad de su familia, se encuentran las ruinas de un antiguo asentamiento llamado Numancia. Hace más de 2000 años, mientras gran parte de Europa caía ante el poder de la antigua Roma, este pequeño pueblo resistió durante 20 años. La historia de Numancia y su lucha de David contra Goliat siempre ha inspirado a Álvaro. Por eso ha llamado a su moto Numancia. Él y la moto se están enfrentando al poderoso océano y hasta ahora resisten. La de Numancia es una historia de resistencia, del triunfo de las ideas, de la capacidad que todos nosotros tenemos para llevar adelante nuestros sueños, nuestras metas. En el océano tienes que respirar ese espíritu. Tienes que estar seguro de que no vas a abandonar. Si no estás seguro, es mejor que ni lo intentes. Pero si estás seguro de que nunca te vas a rendir, es posible. Lo consigues. Después de unas horas de espera mientras la Numancia pasaba su revisión, Álvaro está de vuelta en el agua y avanza a toda velocidad hacia el horizonte. El catamarán iza las velas y al menos para algunos miembros de la tripulación es hora de relajarse e incluso de pescar. Solo de nuevo. Los pensamientos de Álvaro se vuelven hacia Cristóbal Colón y su pequeña flotilla de barcos, avanzando lentamente hacia el Nuevo Mundo hace 500 años. Podía imaginarme las carabelas perfectamente. Como todo el mundo sabe, siempre iban en grupos de 3, a veces 4, y navegaban juntas hasta América. Y yo pensaba que tenían que ser hombres muy valientes, pero aún así estaban muy protegidos, porque estaban dentro de sus barcos. Yo estaba ahí sin ninguna protección, de pie todo el tiempo. No tener protección significa que es vulnerable a los caprichos del océano. Y ahora mismo, mientras piensa en el aislamiento de Colón, se encuentra en la parte más remota del océano, en medio del Atlántico, a más de 2000 kilómetros de tierra y muchos kilómetros por delante del catamarán. Precisamente el peor lugar para que ocurra una desgracia. Pero eso es lo que está a punto de pasar. Mientras avanza por el mar, de pronto una fuerte ola lo golpea de lado. El brutal impacto lo lanza al agua. Esto ya ha ocurrido muchas veces antes, pero esta vez es peor. El impacto ha abierto el compartimento estanco en el que guarda su teléfono vía satélite. La Numancia empieza a hundirse. Álvaro está aislado. Está flotando en el agua, acordándose de los tiburones que lo han estado siguiendo durante varios días. Álvaro se da cuenta de que no hay posibilidad de rescate. Podría usar su reloj de emergencia para enviar una señal de alarma, pero para cuando alguien respondiera ya sería demasiado tarde.
No tenía energía en la moto, así que la radio y el GPS no funcionaban. Todos los instrumentos de apoyo se habían hundido. Los veía a lo lejos, hundiéndose. La moto estaba llena de agua, casi hundida. La mitad sobresalía por encima del agua y la otra mitad estaba sumergida. El barco de apoyo estaba, según mis cálculos, a unas 25 o 30 millas náuticas. Eso son unas 3 o 4 horas de distancia. No podían saber dónde estaba yo, porque el GPS no funcionaba. Así que me encontraba en una situación muy complicada. En esa ocasión, el final estuvo cerca y sentí muchas cosas diferentes. Pero la verdad es que creí que no había nada que hacer. Intenté calmarme porque lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso. Te quedas sin fuerzas y pierdes la capacidad de controlar la situación. Tienes que estar muy tranquilo. Yo intentaba estar tranquilo. Pensé, vale, lo peor que podría pasarme es morir de frío en 3 o 4 horas. Lo único que puedo hacer es intentar sacar el agua de la moto. Sacarla a flote y seguir adelante va a ser difícil. Me va a llevar mucho tiempo conseguirlo. Gracias a la bomba que instaló, consigue vaciar el agua del casco. La situación es crítica. Ha pasado varias horas en el agua, de modo que el barco de apoyo lo ha adelantado sin verlo. Muy despacio. Mi pequeña embarcación volvió a flotar y pude seguir adelante. Por fin consigue arrancar de nuevo la Numancia y se apresura para alcanzar al catamarán. Dos semanas después de zarpar de las Islas Canarias, Álvaro empieza a ver pájaros. Es la primera señal de que están acercándose a América. Pero todavía tiene que recorrer 900 kilómetros. Fue asombroso. A 200 millas de tierra ya pude ver algunos delfines. Eso era una muy buena señal. Muy despacio me acercaba a América. Tras más de 16 días en el mar, Álvaro vislumbra Antigua en el horizonte. Cuando vi tierra en el horizonte, sentí una sensación increíble. Pero todavía me faltaban unas 8 horas para llegar a tierra. Tuve que mantener la calma hasta que por fin llegué a Antigua. Tras 17 días y casi 5.000 kilómetros, Álvaro ha terminado la primera travesía del Atlántico en moto de agua. Ha cumplido su sueño de seguir los pasos de Cristóbal Colón, uniendo el viejo mundo con el nuevo. Fue fantástico hacer ese acto de hermandad entre España, las Islas Canarias y Antigua. Llegar a Antigua con las banderas de España y las Islas Canarias fue un momento extraordinario para mí. Fue muy emocionante, muy bonito. Pero el viaje de Álvaro no ha terminado. Durante el siguiente mes va de isla en isla por el Caribe hasta Miami, donde se reúne con su madre. Carísima. ¡Viva la madrina! Muy bien. Todavía eufórico por su hazaña, sigue viajando un mes más, otros 3.000 kilómetros, avanzando frente a la costa de Estados Unidos hasta Nueva York. A veces pensaba que no sería capaz. Estaba al límite de mis energías. Hablo no solo de energía física, sino también mental. Eran demasiados días.
Demasiadas horas. Pero pensar en Numancia y todas mis motivaciones me ayudaba. Me daba la energía extra que necesitaba. Por lo tanto, Álvaro ha conseguido la primera travesía atlántica en moto de agua, pero también mucho más. El Atlántico ha resultado ser menos de 1/3 de la distancia total que ha recorrido durante las últimas semanas, lo que convierte este viaje en el más largo de su clase que se ha hecho nunca. Seguir siempre adelante, no rendirse. Esa es la clave. No importa lo que pase, no hay que rendirse nunca, porque solo con pensar que podrías rendirte, te rindes. Pero si estás seguro de que no lo vas a hacer, no te rindes nunca.